Muy bien, muy buenas tardes, querido profesor. El día de hoy les saluda el estudiante David Addison Bakasuta y voy a presentarles el ejercicio número 1 del trabajo final. Bien, el ejercicio nos dice dos torres de 150 metros de altura, ¿no? De un puente colgante con un cable parabólico guardan una distancia entre sí de 500 metros a nivel de la carretera. Eh, el vértice de la parábola es tangente a la carretera entre las torres en el punto medio. Bien, la primera actividad nos dice realiza un bosquejo de la situación problemática. Disculpen. Bien, entonces nos dice lo siguiente. El bosquejo sería de esta manera, ¿no? De esta manera, ahí como se puede apreciar. Dibujamos nuestras dos torres y el cable parabólico, cuyo vértice estaría en el punto medio de la carretera, ¿no? Y por eso es lo que lo hemos dibujado así, ¿no? Algo muy importante es notar que la parábola está abriendo hacia arriba, ¿no? Y por lo tanto su eje focal está también está en el eje Y, se podría decir, ¿ya? Bien, entonces, bien, graficando esto también es importante anotar los datos, que nos dice que la carretera tiene 500 metros, ¿verdad? De longitud, de torre a torre, y la altura de las torres es de 150 metros cada una, ¿no? Muy bien, entonces, teniendo estos datos, continuamos eh, con el siguiente ejercicio. Eh, Nos dice la siguiente actividad: determinar la ecuación del lugar geométrico, es decir, de la parábola, que representa el cable, ¿no? En este caso, dentro del plano cartesiano hay que ubicar, hay que determinar el lugar geométrico que ocupa la parábola en el plano cartesiano. Bien, entonces, es importante para esto, para calcular o saber qué tipo de ecuación vamos a utilizar para determinar la ecuación de la parábola, es importante conocer su vértice, ¿no? En este caso, para saber el vértice de la parábola, vamos a ver, vamos a suponer que la carretera vendría a representar nuestro eje X y, y el eje Y pasaría también por el vértice, ¿no? En este caso, de la parábola, ¿no? De esta manera. Entonces, no nos dan otro dato que nos digan de repente todo lo contrario. Entonces, vamos a suponer que el vértice se encuentra en el punto de origen, ¿no? Porque no nos dan otro dato. Entonces, muy importante notar eh, esto, ¿no? Es muy importante notarlo. Bien, bien, bien. Entonces, ya tenemos nuestro eje y nuestro eje X, ¿no? Nuestro eje X que está en dirección de la carretera, ¿no? Bien, este sería nuestro eje X. Bien, entonces, como nuestro vértice se encuentra en el punto de origen, vamos a utilizar la ecuación canónica para poder determinar, ¿no?, la ecuación de esta parábola. Bien, entonces ya sabemos que el vértice es 0.0, por lo que es
se encuentra o está en el origen, ¿no? Bien, entonces para esto la ecuación sería la siguiente, ¿no? Cuando el vértice es 0.0, la ecuación, en este caso, y también como la parábola está mirando hacia arriba o está abierta hacia arriba, esto significa que el eje focal se encuentra en el eje Y. Y por lo tanto, como está mirando hacia arriba, es positiva también, ¿no? Puede ser de dos maneras, ¿no? Eh, Y puede ser positiva, en este caso es positiva porque está mirando hacia arriba. Ahora, si estuviera mirando hacia abajo, sería menos, el valor de Y sería negativo, ¿no? Entonces, tomando en cuenta esto, utilizamos esta fórmula. Utilizamos esta fórmula y, bueno, ahora necesitamos, esta sería la ecuación canónica que vamos a utilizar, pero necesitamos saber el valor de P para saber la ecuación de la parábola en este ejercicio. Entonces, para poder determinar P, habría que utilizar cualquier otro punto dentro de la parábola para calcular un punto que conocemos lógicamente para poder calcular el valor de P. En este caso, tenemos los puntos, el punto P1, ¿no? Que en este caso en la figura está representado de esta manera, ¿no? Yo lo he puesto por aquí. Aquí está P1. Está representado de esta manera, ¿ya? Que vendría a ser X representa 250, ¿verdad? Que vendría a ser esto. No nos olvidemos que del vértice para cualquier parte, cualquiera de las dos torres, disculpe, la distancia es de 250, que a la vez vendría a ser el punto X o el eje X del punto P1, ¿verdad? Y el eje Y para el punto P1 sería 150, ¿no? Que vendría a ser la altura de la torre, ¿no? Entonces, sabiendo ese punto, vamos a poder reemplazar nada más en la ecuación y de esa manera tendremos el punto P. Y reemplazándolo, vamos a tener que P es, en este caso, ¿no? Dividiendo esto de acá, P es igual a 416, ¿no? 416 sobre 4, ¿no? 4. Disculpe, 416.666, ¿ya? Periódico puro, periódico puro. Bien. Sí, pero para fines y conveniencias de este problema, ¿no? Nos va a servir tenerlo así en esta forma, ¿no? Calcular nada más el valor de 4P. Nos va a servir esto. Bien. Ahora, entonces, ya teniendo el valor de P, simplemente lo que voy a hacer es reemplazarlo en la ecuación de la parábola, ¿no? En este caso, la ecuación de la parábola sería x al cuadrado es igual a 4p por y. Decimos que ya tenemos el valor de 4p y simplemente reemplazamos. Reemplazamos, ¿no? Reemplazamos y decimos que x al cuadrado es igual a 416.6666 por y, ¿verdad? Si queremos lo podemos redondear, ¿no? Decimos que x al cuadrado menos 417 y es igual a 0, ¿no? Esa sería la ecuación de la parábola. Bien, por otro lado, nos dicen, encuentre la altura del cable sobre la carretera en un punto a 100 metros de una de las torres. Entonces ya tenemos aquí, calculamos o identificamos qué es lo que nos piden y nos piden pues aquí esto, ¿no? Nos piden la altura, ¿no? A una distancia, dice de 100 metros, o sea que hay 100 metros, 100 metros, ¿no? Bien, entonces, para esto,
Si nos damos cuenta, acá representa un punto, ¿no? Es importante conocer este punto, ¿no? Y de esta manera vamos a poder calcular, en este caso, la altura, ¿no? Recuerde que la altura representa también para este punto su eje Y, ¿no? El eje Y. ¿Cuál es el punto de este, ¿no? El punto P está representado por las siguientes coordenadas, ¿no? 150, 150, ¿por qué? Porque conocemos acá cuál es la distancia de aquí a aquí, ¿verdad? Que es 150, ¿no? 150 es el restante, ¿no? El restante, porque no hay que olvidarnos que todo esto desde aquí a aquí es 250, ¿ya? 250. Bien, entonces tenemos ya el eje X, que es 150, y el punto Y, que nos faltaría calcular, que a la vez representa la altura, ¿no? Entonces simplemente reemplazamos ese punto en la ecuación de la parábola y pues tendríamos esto de aquí, ¿no? Tendríamos que Y vale 54, ¿no? Podríamos decir. Decimos entonces que la medida de la altura del cable sobre la carretera a una distancia de 100 metros de una de las torres es de 54 metros. Y eso sería todo, estimado profesor. Muchas gracias.